Voy a comenzar, hermanos, leyendo estas palabras. Los hombres que Dios ha escogido para servir a su pueblo siempre han tenido un corazón dedicado a Él. Nehemías 9:8 dice: de Abraham hallaste fiel su corazón delante de ti. Amados hermanos, Dios cuando llama a hombres, a mujeres a servir, no llama a personas que están ociosas, es decir, a personas que no tienen nada que hacer. Dios siempre llama a personas ocupadas. Y es así como el Señor, a través de la historia, ha llamado a personas para servir. Voy a hacerte una pregunta, hermano, y ojalá 3 hermanos valientes o hermanas que me contesten. ¿Cómo consideras que estás sirviendo al Señor? Quisiera que 3 hermanos aquí, entre varios que estamos, me respondieran: ¿cómo crees que estás sirviendo al Señor? Una pregunta sencilla, ¿no? No tiene ninguna jiribilla, solamente bueno, el hermano Héctor va a dar una respuesta. De este lado, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? A ver, hermano, mientras los demás se animan. Bueno, yo siento que no como lo he hecho en otro tiempo, con la misma cantidad de tiempo dedicado a Dios, y sí busco más calidad, pero siento que se puede dar más, y hay un cargo en mí por dar más, por empujar, aunque a veces parece que cuando empuja uno se quiebran las tablas y estás empujando. Sí. A ver, hermanos, vamos de este lado. ¿Cómo piensan que están sirviendo a Dios? Ándale, o no están sirviendo a Dios. A ver, díganme, hermanos. Por favor, hay que hacer este estudio dinámico. A ver, hermana. Yo creo que yo le sirvo al Señor haciendo oración por todos mis hermanos en todas sus tribulaciones que han tenido, en todas las enseñanzas que han aprendido, y de ellos he aprendido. Eso es lo que sabemos entonces que hay alguien que está orando por los hermanos, ¿verdad? Bueno, yo pienso que todos debiéramos de responder: yo estoy haciéndolo de esta manera. Hermana. Sí, yo aunque ahorita no tengo un ministerio como lo hice de soltera, por ejemplo, pero ahorita, bueno, el servir en mi casa, atender a mi familia, y ahorita en las mañanas con los chicos estamos memorizando la parte del Salmo 119, y a partir de mañana vamos a suspender otras actividades que estamos haciendo de estudiar audiolibros, porque nos vamos a enfocar en leer el libro de Malaquías. Bueno, estás sirviendo, es parte de la iglesia. Miren, hermanos, yo creo que por mucho tiempo hemos sido cristianos, pero viviendo a veces de manera equivocada. Sentimos que servir a Dios consiste en venir, sentarnos, cantarle la Biblia y vámonos. Adiós, hasta dentro de 8 días. Ahí termina mi responsabilidad. No es así. Otros se sienten que servir a Dios es agarrar una escalera grande, se suban hasta el cielo y se juntan con los ángeles y están volando y están sirviendo a Dios. Tampoco es así. Servir a Dios es servir a tus hermanos, servir a la iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo estás sirviendo a los hermanos? Porque es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo lo estás haciendo? Si tú crees que tienes un concepto de servir a Dios sin servir a tus hermanos, creo que estás mal, hermano, ¿sí? Porque servir a Jesucristo es servir a los hermanos, servir al cuerpo de Cristo. Entonces, esto debemos llevar de inicio. Ahora, muchos se justificarán: es que yo siempre ando ocupado. ¿Cómo inicié mi plática? Dios siempre escoge a hombres y mujeres no ociosos. Es decir, Dios escoge a gente con mucho trabajo. ¿Recuerdan ustedes a Nehemías? ¿Qué era Nehemías antes de regresar a Jerusalén? Era el copero del rey. Estaba de ocioso, dice: Señor, no tengo nada que hacer, ahora sí puedo servirte. Así le dijo Nehemías. No,
¿no? Dejó su oficio de ser copero del rey y Dios movió su corazón para ir a reparar la ciudad destruida. Entonces muchas veces objetamos diciendo, es que yo no tengo tiempo, yo siento que tengo mucho trabajo. Entonces el servicio a Dios lo volvemos como algo opcional, pero en realidad si eres llamado de Dios, ponte a pensar cómo estás sirviendo a Dios. Si tú crees que tu servicio termina aquí en la iglesia, vuelvo a decirte con mucho respeto, no es la forma total. Sí es cierto, el servicio de adoración es una parte que Dios nos concede ese privilegio, pero servir a Dios es servir a los hermanos, servir a la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente vamos a tomar este asunto de este instituto ministerial, el ministerio del diácono. Hay 3 palabras, hay más de 100 veces en la Biblia que habla acerca de servir, especialmente, en ambos testamentos, pero hay 3 palabras que son originales y que se ha castellanizado a la forma o a nuestro lenguaje. La primera palabra es diaconos, diacoinea, y a ver, déjenme abrir aquí esta sección que estaba yo leyendo, porque es muy importante que tengamos esto. Es diaconía, diaconeo y diaconos. Son 3 palabras que otra vez, diaconía, diaconeo y diaconos, son 3 palabras, y de ahí, ¿verdad?, se ha hecho la traducción a nuestro lenguaje, que no significa otra palabra más que servir. En un principio, esta palabra de servir, de acuerdo a la palabra de Dios en Hechos 6, se refirió exclusivamente al servicio de las mesas, pero también significó el llevar la administración a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. En ese sentido, entonces, estas palabras tienen 2 comprensiones. Primero, servir literalmente a las mesas, pero también la administración de los recursos de la iglesia a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Esos es los términos del cual estamos hablando las palabras diaconos, diaconeo y diaconía, para que quede bien comprendido. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ahora bien, hermanos, miren, esto lo pueden conseguir cualquiera de ustedes. Estos libritos se llaman Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, o bien conocido como el libro de gobierno. Y tenemos nosotros también otro libro que es Libros de Fórmula y Administración de los Sacramentos. Estos están en línea. Esto no es propiedad del presbiterio, esta es propiedad de la iglesia presbiteriana en todo el mundo, ¿sí? La iglesia presbiteriana, ¿sí? Entonces, he tomado, hermanos, de este libro de gobierno los principios del trabajo o deberes primordiales que debe realizar un diácono. Otra vez repito, el libro de gobierno o el libro o la Constitución es un libro que se ha generado en la iglesia presbiteriana en todo el mundo, hermano. No es de particular de nuestro presbiterio, no. Obviamente que Escocia fue la cuna del presbiterianismo con Juan Knox. Después esa doctrina del presbiterianismo trasciende hasta Norteamérica trasciende, pues no en gran influencia para Latinoamérica, pero en México sí, por la cercanía que tenemos hubo muchos hermanos misioneros y nos llega la doctrina presbiteriana. Entonces adoptamos esa constitución y es ahí, hermanos, donde están bajadas estas enseñanzas que a continuación vamos a ver. Entonces, como resumen, hemos definido lo que es el término diácono, de 3 palabras, diaconos, diaconeo, diaconía, que originalmente significó literalmente servir a las mesas, pero después, hermanos, esto también significó
la administración de los bienes, alimentos, recursos económicos, y también, hermanos, vamos a ver el recurso de atención espiritual hacia los pobres, huérfanos y viudas específicamente. ¿Sí, hermanos? Y las enseñanzas que vamos a tener están sacados del libro de gobierno o la constitución de la iglesia presbiteriana. Entonces, miren, hermanos, en el capítulo 11 del libro de gobierno habla de los oficiales de la iglesia. El capítulo 11. Bueno, ¿por qué el término oficiales? No somos oficiales de tropa, es decir, que es un capitán, un general, como siempre se clasifica en la mente del hombre. La palabra oficiales viene por el término de oficios que desempeñan, y los oficios espirituales. ¿Sí me explico, hermano? Oficios espirituales, porque hay oficios seculares, el que es carpintero, el que es albañil, el que es, ¿sí me explico? Pero estos son oficios ¿qué? O trabajos ¿qué? Espirituales. Esta es una palabra que debemos comprender bien. Los trabajos o los oficios que se desempeñan en la iglesia son trabajos espirituales y son oficios, de ahí viene la palabra los oficiales de la iglesia. Son 3 oficiales, pero no con esto quiero decir que hay jerarquías. Los oficiales de la iglesia son los ministros de la palabra, los ancianos gobernantes y los diáconos. Si ustedes están haciendo una jerarquización, yo les pido, hermanos, que se borren esa idea. Yo pude haber mencionado diáconos, ancianos y ministros de la palabra, porque delante de Dios, al final de cuentas, somos siervos. Y es más, estos encargos no solamente podríamos decir para ellos. ¿Recuerdan ustedes la suegra de Pedro que cayó enfermo en cama por calentura? Dice la palabra de Dios que Dios hizo ese hermoso milagro de misericordia de levantarla de la cama. Y luego, ¿qué hizo la suegra de Pedro? ¿Qué dice? A ver, hermanos, ¿se fue a sentarse? Dice, se levantó y servía. Entonces, hermanos, aquí estamos para servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendió, hermano Isidro? ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es más servir a Dios? ¿Qué entendieron, hermano? Servir a los hermanos, estando aquí los hermanos. Servir a los hermanos, ¿verdad? Y ese es el problema, que en la iglesia no nos gusta servir. Que nos sirvan, sí, pero servir a los demás en sus necesidades, sus problemas, sus angustias. Hermano, aquí estoy, siéntete apoyado por mí, quiero apoyarte. Llámese en oración, tus necesidades económicas. De hecho, esto es lo que debiera hacer todos, no solamente el diácono, el anciano, el pastor, todos. Para eso Dios nos ha llamado, para eso el Señor nos ha llamado. Hermanos, voy a ir lento, porque me lleva un poco más de tiempo, pero así está definido en el artículo 72 del capítulo 11 acerca de los oficiales de la iglesia. Ya entendieron que es un oficial. Es aquel que lleva un símbolo de cachucha que dice general, capitán o no, de los oficios espirituales, ¿sí? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, como jefe y cabeza de la iglesia, al fundarla como su pueblo, le escogió de entre las diferentes razas, lenguas y naciones. Ahí está la palabra de Dios que contiene esta Salmo 2:8, Apocalipsis 7:9, integrándola en un solo cuerpo. 1 Corintios 12, del 12 al 27, Efesios 4:16, dirigidos por creyentes dotados de diferentes dones del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, 4, 11, Hechos 2, 3 y 4. Estas son las bases de nuestra enseñanza. Dios ha escogido entre lenguas, razas, naciones, altos, gordos, amarillos, morenitos, blancos. Ha escogido, dotándoles primeramente de diferentes dones. Aquí nadie puede decir, Dios, yo soy huerfanito, yo no tengo ninguna virtud, yo no sé hacer nada. No.
En la iglesia no hay huérfanos. Dios siempre dota de dones, talentos. Algunos aspiran siempre a ocupar puestos públicos, es decir, siempre estar adelante, el querer predicar. Pero ¿saben qué, hermanos? No solamente de eso se agrada a Dios. El más humilde hermano, aunque no pueda predicar, ¿sabe qué sabe hacer? Orar. ¿Sí me explico, hermanos? Otra vez digo, el más humilde hermano, aunque no sepa predicar, pero sí sabe orar. Y orar, hermanos, como dice nuestra hermana, yo oro por mis hermanos. Es un servicio, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que oraba por cada uno de ustedes? ¿Sabían que la hermana está diciendo, Señor, guarda a Isidro, guarda a Ceci, que no haya problemas en su matrimonio, fortifica su matrimonio, bendice a Héctor si tiene que salir a México, líbralo de todo peligro? Yo creo que es lo que está haciendo, ¿verdad, hermana Susi? Entonces, el servicio trasciende más allá de su familia. No solamente oro por Jorge, oro por Chucho, que son sus hijos, oro por mis hermanos en Cristo. Y este es un diaconado que está haciendo, es un servicio para la iglesia del Señor. Y no solo lo hace espiritualmente, sino también físicamente viene y coopera con gusto en la cocina, ¿no? Sí, vamos a ver que ese es un testimonio, ¿verdad? A mí me da tristeza, y lo repetidamente decimos, por eso es que aquí, hermanos, no manejamos títulos. El doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales, Arana Aquilino Morales Pérez, él se va a sentar, no va a hacer nada. Y conste que en una compañía sí me tratan de esa manera. Pero ¿saben qué? Aquí en la iglesia soy su hermano en Cristo y soy su servidor. Es cierto, decía el hermano, no crean que preparar esto es algo, voy a darles cualquier cosita, lo voy a entretener. Es horas de trabajo, de búsqueda, para darles el conocimiento de Dios a ustedes. Pues dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel murió. ¿Por qué murió espiritualmente? Por falta de conocimiento de su palabra. Y es lo que más me hace a mí temblar, que ustedes no tengan el conocimiento de Dios. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque un día yo creo que Dios me va a pedir cuentas. A ver, mira, te faltó enseñar esto, te faltó decirles esto. Y eso es lo que más me preocupa. Entonces lo primero que hago, hermano, tratar de ser aprobado delante de Dios. Más que de ustedes que al rato me digan, oye, qué bonito estudio, felicidades, oye. Miren, uno siempre trata de buscar ser aprobado primeramente por Dios. Y le tiro a sacarme en un 6. Yo quisiera sacar al menos un 8 delante de Dios. Pero ese es, hermano, eso es lo que yo le tiro, ¿no? Ser aprobado por Dios. Ahí estamos. Del capítulo 14, porque vuelvo a decirles, hablamos, miren ustedes, del capítulo 11, dice, bueno, el capítulo 12, ¿qué habla? De los ministros de la palabra. Del capítulo 13, de los ancianos gobernantes. Y yo me voy hasta el capítulo 14, que específicamente habla en el artículo 90 de los diáconos de la iglesia. Entonces, es el capítulo 14 de la Constitución, del libro de gobierno de la iglesia presbiteriana, en el artículo 90, y extraído de la palabra de Dios, nuestra enseñanza de esta mañana. Las Sagradas Escrituras clara y específicamente designan el oficio de los diáconos como un ministerio de gozo, hacendado amor fraternal, buenas relaciones y servicio a la iglesia, de acuerdo a lo que dice Hechos 6, del 1 al 4, y 1 Timoteo 3, del 8 al 10. ¿Qué es el trabajo del diácono según las Sagradas Escrituras? Dice, es el oficio que se realiza como un ministerio de gozo, hacendado de amor fraternal, buenas relaciones y servicio a la iglesia. Así lo establece la Constitución o el libro de gobierno de la iglesia presbiteriana, extraído como fundamento de la palabra de Dios en Hechos 6 del 1 al 4 y 1 Timoteo 3 del 8 al 10.
Artículo 91. Los diáconos también son electos por la iglesia local en reunión congregacional para administrar los bienes de la misma. ¿Qué es un administrador? ¿Qué entienden ustedes que es un administrador? Porque voy a leer, dice, los diáconos también son electos por la iglesia local en reunión congregacional para administrar los bienes de la misma. ¿Pero qué es un administrador? Dice, son llamados para administrar. ¿Alguien aquí es licenciado en administración de empresa? Hermana Lupita, ¿usted para qué estudió? ¿Enfermería o administración? Bueno, ¿y qué le enseñaron en contabilidad? ¿Qué es la administración? Pues es repartir, ¿no?, los bienes que se tienen para cada necesidad. Regular, moderar, controlar, dirigir los bienes, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades. Bueno, vamos a seguir adelante. Los principales deberes de los diáconos son, número 1, trabajar para que se desarrolle ampliamente la gracia de dar, la liberalidad y la mayordomía cristiana en los miembros de la iglesia. Repito, leyendo, trabajar, a ver, ayúdenme a leer, hermanos, para que no se duerman. ¿Cuáles son los deberes principales de los diáconos? Y encontramos el primer deber. Trabajar para que se desarrolle ampliamente la gracia de dar, la liberalidad y la mayordomía cristiana en los miembros de la iglesia. Bueno, vemos domingo tras domingo que los diáconos dicen, hermanos, vamos a ofrendar. Vamos a pedir a los hermanos, digo, es la primera vez que decimos, hermanos, vamos a ofrendar con gozo, siempre que se dirijan a la iglesia. Vamos a dar de lo que Dios nos da mucho. Sean conscientes de que esta semana nadie de ustedes gastó en un choque, ¿verdad? Nadie estuvo parado ahí en la Procuraduría de Justicia. Estuvieron en un hospital gastando medicinas. Entonces, hermanos, ven que la gracia de Dios es mucho. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad, porque Dios ama. Está incentivando a la iglesia, ¿qué? A dar. ¿De qué manera? Los quintitos, las rondanitas que me sobran, pero el de 10 lo dejo aquí, ¿no? ¿De qué manera tienen que estimular? Liberar y gozosamente. ¿Y saben qué diría yo, hermanos? Que los diáconos deberían ser los primeros en depositar su dinero. Hermanos, vamos a ofrendar a Dios. Es más, los diáconos pueden, antes de pasar a recoger la ofrenda, hermanos, voy a leer una porción de la palabra de Dios que se relacione con la ofrenda, para no estar repitiendo el texto que a veces lo repetimos por inercia. Hermanos, ¿les parece bien que ahora cantemos ¿qué le darás a Cristo en lugar de, cuál es el canto que cantamos? Padre, dueña, hasta los niños se lo saben. Y a ver, hermanos, vamos a cambiar un poco esta rutina. ¿Qué le darás a Cristo? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo hagan, porque dice, ellos son el primer trabajo, desarrollen ampliamente la gracia de dar, la liberalidad y la mayordomía cristiana en los miembros de la iglesia. A ver, levanten la mano los miembros de la iglesia de esta fila. Hermano, si usted es miembro, ¿no? Ahora acá. Los miembros de la iglesia. Y quizá, hermanos, porque vamos a ver más adelante, tienen la obligación y el deber de decir, hermano, yo veo que no ofrendas, tienes problemas económicos, quiere que ore por ti, porque no veo un domingo, ya van 3 domingos, hermano, Dios no te ha bendecido. Eso no lo están haciendo, hermano, pero es parte de su labor específica, porque ustedes deben motivar a los hermanos a ofrendar a Dios como una bendición. Dios nunca se queda con la mano cerrada de lo que tú le das. Dios responde con muchos creces cuando tú das a Dios con liberalidad. ¿Sí, hermano? Entonces es parte del trabajo de ser promotores de las ofrendas. ¿Sí, hermano? Son consejos. Vamos a ver. Segundo trabajo, estimular
enseñar y guiar al pueblo de Dios acerca de su privilegio para ofrendar, fíjese, liberal, sistemática y gozosamente para el sostén de la obra de Dios, así como para la tarea misionera de la iglesia. Para ello deberán aplicar métodos prácticos inspirados en la Biblia. Por otra parte, son estos oficiales los que administran los fondos y recursos de la iglesia de una manera fiel y consagrada, con el fin de estimular tanto una economía sana para la iglesia, así como el sentido de entrega y ofrenda de la vida al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Saben lo triste que a veces me da? Es que muchos hermanos piensan que el diácono, y tristemente así nos dice el pastor, en otras iglesias le llaman los gatos de la iglesia. Son los que tienen que cerrar la puerta, son los que tienen que abrir, son los que tienen que... No, hermanos, es un trabajo sumamente importante. Así nos lo ha dicho el hermano Daniel. Muchas personas así piensan. Pero miren los trabajos que tienen: estimular, enseñar y guiar. ¿Es fácil eso? ¿Cómo estimulo a aquel hermano que pues nomás cierra su mano y no da? ¿Cómo lo estimulo? ¿Cómo enseño? ¿Cómo enseñarían nuestros hermanos diáconos a que los hermanos den liberalmente? Pues primero con el ejemplo, ellos, ¿verdad? Por eso digo, a veces es necesario que ellos, antes de pararse a recoger, vamos a ofrendar a Dios, hermanos. Dame ofrenda. ¿Sí? Porque a lo mejor los hermanos pasan y ellos no meten la manita, ¿verdad? Bueno, entonces es enseñar y guiar. En este sentido, ¿sí? Dice, pero de manera liberal, sistemática y gozosa, para el sostén de la obra de Dios. Tenemos gastos, sí, ahorita, hermano, tenemos muchos gastos, el sostén de la obra de Dios. Nuestra meta siguiente, por ahí les mandé en WhatsApp. ¿Cuál es, Melissa? ¿Cuál es la siguiente meta de la iglesia? ¿Lo leíste? ¿Sí lees nuestros mensajitos? No quiero que se conviertan en algo así que no sepan nada de la iglesia. Paolo, tú puedes decir cuál es la meta de la iglesia. Por ahí les dije, ya pagamos los diezmos del presbiterio, están pagando el 2.5, nos falta una meta que tenemos que lograr con la ayuda de Dios. ¿Cuál es, Paolo? Miren, a veces sí, digo, bueno, ellos no son miembros todavía de la iglesia, ¿verdad, Paolo? Pero la hermana Irene sí, ella es miembro. Alex no está, pero a ver, hermana Irene, ahí les puse un mensaje hace 15 días. Hermanos, esta es la siguiente meta de la iglesia, oremos a Dios. A ver, hermana Irene, tiene que interesarse por la iglesia. A ver, un hermano que haya leído el mensajito. Eso, gracias, hermano Lucha. Regularizar el predio de nuestra iglesia. Y eso implica mucho dinero. No voy a decir la cantidad, pero si tu hermano no te interesas por la obra de Dios, ¿cómo podemos decir estoy sirviendo a Dios? No, vamos a hacer. Hermano, bueno, no sé, yo tengo un comentario ahí. Yo en una ocasión, el hermano se me acercaron, me pusieron como tesoreros, pues aún funcionan como tesoreros. Y la palabra de Dios dice que, pues, que son dignos de, en este caso que estamos viendo, de administrar, ¿no? Y se me acercaron y me pidieron que les ayudara a contar las ofrendas. Yo les comenté que no estoy de acuerdo en eso, porque lo veía la palabra de Dios, ¿no? Dice en Lucas 16:11, ¿no? Pues si las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quiénes os confiarán lo verdadero? Para mí sí es como pensar o dudar de mi hermano, independientemente de lo que usted comentaba, ¿no? De revisar o de estar viendo cuánto ofrenda el hermano, porque yo creo que cuando vas a ser miembro, pues es como si fuese tu casa. Entonces yo creo que es como de cada uno el saber, y tampoco exigir más, ¿no? Porque tal vez, digo, yo no he puesto o he exigido, pero tal vez no sé si haya o lo estén haciendo por alguna observación o comentario, ¿no? Me da gusto escucharla decir de esa manera,
Y yo deseo que las mentes de todos ustedes estuviera en ese curso. ¿Por qué tengo que dudar de lo que cuenta el hermano? Pero miren, a veces pues por dar gusto a hermanos, sinceramente, decimos, ¿saben qué, hermanos? Cuéntenle porque a lo mejor no rinden, pero miren, hermanos, bueno, al principio yo veo a veces también que sanos y el hermano tesorero no se ofende. ¿Sabes qué, hermano? Pues yo voy a contarlo, y yo no es mi dinero, realmente es dinero. Fíjense algo bonito que voy a decirles, hermanos. Cuando está en tu bolsa, todavía es tu dinero, pero cuando llega aquí, hermanos, en ese momento deja de ser tu dinero. ¿Sí me explico, hermanos? ¿De quién es el dinero ya? Es de Dios. ¿Sí? Porque tú dices, híjoles, yo deposité esto y... A ver, ahorita, hermanos, tenemos 2 participaciones. Entonces, hermanos, todavía está en tu bolsa, piénsale, es tu dinero, pero una vez que lo deposites, deja de ser tu dinero, porque ese dinero viene a ser dinero de Dios. ¿Sí, hermano? Ahora, si voy, escucho, perdón, hermano Héctor, luego usted. Sí. Mira, el hecho también de que la gente, los miembros, puedan ver que en un domingo cuánto se ofrendó, es para que vean que no se está ofrendando como se debe. Esa es una. Bueno. 2, que sí es importante que los diáconos, por ejemplo, nos digan, ¿saben qué? Tenemos estas necesidades, porque muchas veces pensamos nada más en nuestras necesidades de la casa, pero las escobas, el gas, los pagos de servicios, el impermeabilizante del segundo nivel, el internet, todo eso no tiene uno, no toma una conciencia a veces. Y yo y lo he visto, como cuando se pone una lista de todas las cosas que hay que hacer en la iglesia, pues la gente empieza a darse cuenta y ofrenda más. Bueno, esa es una ventaja, gracias. Pero realmente debería ser más de corazón. Y a mí sí me da tristeza cuando me piden que cuente el dinero, porque yo digo, es que no se vale. Bueno, ahora en el sentido positivo, dice, bueno, sí nos damos cuenta que no está entrando mucho dinero, porque a lo mejor muchos imaginarán que están entrando los miles de pesos en la iglesia, pero en realidad, les digo una cosa, ahorita, hermanas, especialmente en iglesias, por ejemplo, no voy a decir qué iglesias, pero iglesias muy ancestrales, de mucha edad, aquellas, todavía una generación, me acuerdo, de hermanas viejecitas, 80, 70 años, ¿saben cómo ofrendaban en la iglesia católica romana? ¿Cómo eran sus ofrendas? Eso le llamaban limosna. La morralla. Entonces de repente pasa la ofrenda y un pesito, todavía cuando había 50 centavos. Pero la iglesia cristiana ha entendido que no es una limosna que le damos a Dios, que es una ofrenda y que debe ser de manera sistemática, de manera gozosa y liberal para el sostenimiento de la iglesia. Pero hay iglesias que así ofrendan y siempre sus finanzas son muy cortos. Y hermanos, cuando tú vayas a dar la ofrenda a Dios, piensa, hermanos, que tenemos que sufragar muchos gastos: el agua, el previo, la luz, el internet, el jabón que utilizas, el impermeabilizante, el color del templo, el gas. Tenemos jardines, pero ¿quién ha pensado, oye, ¿y cómo se nutren esas plantas? ¿Compran fertilizantes, plaguicidas? O sea, piensa un poco, hermano, cuando vas a ofrendar. Entonces de esa manera no vas a dar un pesito, 50 centavitos. Joder, voy a dar algo más, ¿no? ¿Sí me explico, no? Hermana Soco, la escuchamos. Sí, hermano, sobre su comentario de que mientras tengas tu dinero en la bolsa es tuyo, yo aprendí desde niña espiritual por mi maestro, muy buen maestro, que debe uno de, la palabra de Dios, que debe uno de apartar, de decir, yo voy a dar esto. Entonces, si ya lo traigo en mi bolsa, no es mío, yo ya pensé que es para el Señor. Y aunque me digan, cooperacha para un refresco, por ejemplo, si yo solo traigo la ofrenda, hermano, con la pena no coopero, porque esto ya es de mi Señor.
Bueno, me da mucho gozo que maduramente piense así, pero muchos no pensamos que el dinero que yo traigo, muchos están diciendo, es de mi esfuerzo, es porque yo le echo muchas ganas, pero en realidad el dinero es de Dios, yo soy un administrador. Pero ¿saben que una cosa importante? Que ese dinero todavía tú está en tu mano de decisión, qué poder hacer. Pero si tú en tu mente madura estás diciendo, este dinero Dios me lo dio, entonces recordamos una parte del texto de Segunda de Crónicas, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, que dice, te damos. Esa es una forma de manera que ligue nuestra mente. Y miren, hace tiempo todavía insistíamos mucho en la enseñanza de dar en los niños. ¿Cuánto das de ofrenda, Marquitos? Hay un canto que dice, estas moneditas dieron los papás cuando estemos grandes. ¿Qué dice? Y hay jovencitos que les dan para su transporte, para su lunch, pero nunca se acuerdan de decir, voy a apartar algo para la iglesia de Dios. ¿Lo haces, Melissa? ¿Lo haces, Paolo? ¿Lo hacen ustedes, hermanos? ¿Alex? ¿Chavo? O ya están grandes, que si me falta estar un poquito más grande, que llegue a los 65, 70 años, entonces voy a dar más. A ver, Suri, ¿qué decía? Bueno, solo para... Bueno, el acuerdo que tomó el consistorio cuando se hizo esto de contar precisamente fue por eso, para que vieran los hermanos cuando realmente entra en ofrenda hermano de la iglesia. Y aquí hay hermanas que me han dicho, hermanos también, que realmente sí entra poco, y es precisamente para que se den cuenta el hecho de cuánto entra, a ver si se animan. Bueno, pues cada hermano que pase a ser testigo de la cantidad de ofrenda que entra, va haciendo conciencia, que ese es el objetivo. Es poquito, hermanos, pero sí, hermano. Sí, pero no es por dudar del hermano tesorero. No. Ojalá Dios quiera que no sea así. Demos cuenta porque de miren, lo que hermano, entra y de todas las necesidades. Simplemente yo que tengo un jardincito ahí en la casa de 27 hectáreas, pues sabes lo que te cuesta nada más la podadita, ¿no? Sí. Ahora aquí simplemente mantener todo esto cuesta, hermano. Pero no todos pensamos así. Unos no pasan a decir todo el tiempo, yo soy visita. Yo siempre seré una visita dentro de la iglesia. Y no es así, hermanos. Estar en la iglesia de Cristo, hermanos, es también servir en esta manera, preocuparnos, hermanos, por todos los insumos que se gastan. Y es cosa, hermanos, de que pensemos, pero es una parte de la labor que tienen que hacer también los diáconos de la iglesia, para que enseñen a los hermanos a ofrendar de manera que liberal, sistemática y gozosamente para la obra de Dios. ¿Sale, hermanos? Hermanos, entonces si es para dar a entender a la iglesia cuando entra, ¿no sería mejor sugerencia que lo coloquen en el, o sea, que lo cuente el diácono y lo coloquen en el grupo de peña, o se informe? Miren, Porque digo, existe un... no sé si en ese año ya haya un incremento. Nosotros siempre hemos dicho abiertamente, hermanos, quien quiera saber de las finanzas de la iglesia, acérquese al hermano tesorero, pregunte cómo está, cuándo entró en este mes, y lo tiene que hacer, hermanos, con responsabilidad y con gozo, hermanos. Lo puede hacer, hermanos. O sea, ahí está, para no andar difundiendo a través de una red social que puede tener sus consecuencias. Al rato va a venir la familia Michoacán y dice, con que reúnen, entonces su mochada es de tanto, ¿no? Entonces, no, hermano. A ver, Rosy, hermana Rosy. Yo creo que como hijos de Dios, pues leemos las escrituras, es la palabra de Dios, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o con necesidad, porque Dios ama a la gloria. Si nosotros damos, el Señor nos va a bendecir. Pues sí, eso es la promesa de Dios, es la promesa. Pues Dios conoce nuestros corazones, qué tan dadivoso o tan... Entonces, hermanos, sí, gracias.
acerca de la confianza que debemos de tener al hermano tesorero, es que él informa cada 2 meses ante el consistorio. ¿Sí? Solamente sí rogar a Dios que Dios guarde al hermano para saber administrar los tesoros de la iglesia, las ofrendas de la iglesia. Porque a veces muchos, si es que el hermano gasta para esto, si es que el hermano es. Pero ahí el consistorio sí se está enterado cuánto entra y cuánto sale. Solamente rogar por los hermanos que Dios Que le pedimos a los diáconos que cada 2 meses nos compre sacos y corbatas de moda. No te da cierto. Ya el diácono trae su raptor ahí. Ya, no, hermanos, Dios sabe que, lo hacemos con gozo y qué bueno que lleguemos en ese pensamiento de no desconfiar de los hermanos, que al final de cuentas van a entregar cuentas a Dios. Eso sí. Hermana Irene, ahorita, hermana. Pues yo lo veo como correcto el que nosotros ayudemos a contar los dineros. Aquí la cuestión a lo mejor es de que somos incrédulos, ¿no? Que como uno dice que pues ya lo que damos ya es pues lo necesario. Pues entonces yo diría que una sugerencia que pues entonces no nada más el hermano Jorge, el hermano Surio, o sea, como que los de siempre, ¿no? Tesoreros. Entonces, inclusive pues, toda la iglesia en algún momento podemos ser tesoreros, ¿no? Para que en verdad veamos las necesidades. Sí, ahorita vemos el otro punto, ¿por qué son los diáconos? Bíblicamente. Vamos a ver, hermano. No, o sea, por eso tiene un porqué, ¿no? Exactamente. Entonces, si no, sí. si de hecho, hermanos, ni el hermano Jorge no debería ser tesorero, debe ser los diáconos. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, hermano. Miren, y otra parte que es bueno que cuenten los dineros, porque de repente estos billetitos parecen de 100, ¿no? Entonces de repente el tesorero dice 100, 200, y donde quedan 20, 40. Entonces les ayudamos a contar partes. Los de 500 con Los de 500 también se confunden, hermano. Sí, es que esto de las ofrendas es así como delicado, ¿no? Pero nosotros lo escuchamos en un audiolibro de finanzas que se dedicó un capítulo a las ofrendas, y algo que a mí me quedó claro es que decía: Dios no tiene necesidad de recibir, pero nosotros tenemos necesidad de dar. O sea, no verlo como, me están pidiendo, no, es mi necesidad apoyar. O sea, no verlo porque, pues tengo que darle para alguien, no. O sea, yo tengo esa necesidad, o sea, es parte de mi vida el poder dar. Fíjense, hace un tiempo, yo no le llamaría un hermano, hicimos un trabajo material y estábamos los hermanos. Es cierto, un hermano hasta se desmayó excavando el agua, el hoyo para el drenaje, y él se desaparecía. Dice: échenle ganas, hermanitos, esta es palabra de Dios. Ya un hermano enojado le dijo: yo no tengo necesidad de ir al baño, véngase, no se haga aguaje aquí, ayúdenos, ¿no? Y le hicimos esas cosas para su casa, pero él no metía mano. Yo soy un príncipe de Dios, ¿cómo es posible que yo trabaje? ¿No? Entonces, en ese sentido estaba su mente, ¿no? Digo: no, hermanos, yo creo que hasta el hermano más encumbrado debe dar ejemplo de servicio, de fidelidad, hermano. Sí, hermanos. Tercer trabajo de responsabilidad a los diáconos: visitar y ministrar a los pobres, a las viudas, a los enfermos, a los desamparados y a aquellos miembros de la iglesia que pasan por pruebas y aflicciones en sus vidas, en sus hogares, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 6:10 y Santiago 1:27. Vean ustedes a dónde se extiende el trabajo del diácono también. No solamente es cuenta ofrenda, no, dice aquí visitar y ministrar. ¿Y saben qué? Pobres, viudas, enfermos, desamparados y aquellos que pasan por pruebas de aflicciones. Entonces dirán: bueno, ¿y los ancianos cuál es el trabajo? No, hermanitos, si ustedes supieran, lamentablemente no tomamos el rol, el papel que debiéramos hacer. Eso me da tristeza, hermanos, porque si el diácono tiene muchos cargos o deberes, no se hable de los ancianos gobernantes.
igual de los pastores. Que me gustaría, hermanos, algún día explicarles de este extracto. Dice, bueno, entonces vamos a visitar, y aún dice a los hermanos que por causa del Evangelio de Cristo estén en prisiones. Hay que visitarlos. Es parte de la actividad del trabajo del diácono. A lo más sencillo pues es que recojan las ofrendas, suban el teclado y cierren la puerta. Es que sinceramente no es... No. El trabajo trasciende más allá, ¿sí? Y tiene sus bases bíblicas, hermanos. Yo sé, hermanos, que a lo mejor no lo están haciendo hasta el momento porque se desconoce mucho de sus actividades. Pero además de esto, ustedes pueden venir y tomar el libro y leerlo. Aquí está, ¿verdad? Leerlo de esto que yo les estoy mencionando. Este es el tercer trabajo, deber principal de los diáconos. Cuarto deber: cuidar de los edificios, propiedades de la iglesia, el mobiliario, los enseres, para que siempre se conserven en buen estado, orden y buena presencia. Por otra parte, estos oficiales, ahora sí voy a usar el computador, ¿qué dice? No está deberán supervisar los salones de visitas, anexos de la iglesia, se mantengan ordenados. A ver, yo quiero detenerme aquí. ¿Deberán qué? Supervisar. Otra vez repitan esa palabra. Supervisar. Entonces no son ellos los que nada más tienen que agarrar la escoba, el trapeador. No, ellos son los que deben organizar. Dice aquí, además de dar supervisar con toda diligencia a los lugares dedicados para el culto público, se mantengan dignos, en orden con sus respectivos ornatos, arreglos rurales, para que expresen la alegría del culto a Dios y la reverencia que debe observarse en el santuario. Quisiera, hermanos, que después de recibir este estudio tan limpio, que bueno, van a venir los adoradores de Dios, que adoren con esa alegría. Sí, se dan cuenta, hermanos, de los... Ojalá, hermanos, se les olvide mucho, pero lleguen media hora antes. Este es mucho tiempo, pero les pido en el nombre de Dios que lo hagan con amor. Van a venir los hermanos, van a glorificar a Dios. Pero no, o ustedes pueden en un momento dado, hermana Rosy, le toca venir el próximo domingo, por favor, le encomendamos esta tarea de revisar que esté bien las sillas, que esté bien las flores, porque ellos también supervisan. ¿Sí, de acuerdo, hermano? Pueden ustedes elegir un hermano Isaac, que toca el próximo domingo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Estamos viendo los deberes. Ojalá, hermanos, es mucho, Dios les dé sabiduría. Voy a continuar, hermanos. ¿Sí? Voy a continuar, hermanos. Por cierto, arriba se limpiaron los salones. Ayer yo vine como a las 6 de la tarde y estaba sucio el templo. Pero dije, tengo confianza en Dios que vendrán los hermanos, ¿no? Dios sabrá, pero con amor. Hermano, exprésate en el nombre de Dios. Voy a orar por ti, ¿verdad? ¿Sí me explico? No gritoneando. Oye, hermano, es que tú eres un descuidado, no limpias bien, y no con qué, sino animarlos en el nombre de Dios. ¿Sale, hermano? ¿De acuerdo, hermano diácono? ¿Sí, hermano Suri? ¿Sí? Ayudar a mantener el orden y la disciplina, y orienten particularmente, fíjense, a los niños, adolescentes y jóvenes para que observen el respeto de los lugares del culto, evitando, ¿qué dice? Ruido. ¿Quién está haciendo ruido ahí ahorita? ¿Quién es el diácono que debe acercarse? Hermana, ¿quieres sacar tu niño tantito allá afuera y controlarlo? ¿Sí me explico? Y que también los padres no lo vean como... No, porque estamos viendo los deberes. No se me vayan a ofender, hermanos. Entonces, no, es que este hermano nada más ya la agarró contra mí. No, hermanos, es parte de su función. Ayudar a mantener el orden y la disciplina, y orienten particularmente a niños, adolescentes y jóvenes para que observen el respeto de los lugares del culto, evitando ruidos, conversaciones en voz alta, tanto en el lugar de adoración como en los anexos del templo, en el momento de la adoración a Dios. Si alguien va arriba, está brincando, ¿quiénes son los responsables para ello? Oye, hermano, estamos en adoración a Dios, ten cuidado. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí?
Bueno, digo, si no les da tiempo de anotar, aquí está en el libro del gobierno. Inclusive también se nos ha enseñado muchas veces, y lo hemos visto en los estudios de mujeres, el taconear cuando entramos y salimos de dentro del templo. Ahora, hermano, siempre nos distraemos. Procuramos, y ya vimos nuestras hermanas en ropa modestia, este curso que les dimos, evitar, hermanos, que vengan con ropa pronunciada, con ropa no decorosa. Especialmente las mujeres con más tiempo aquí en la casa de Dios. Vengan, hermanos, vestidas modestamente. Si una hermana viene trayendo su pantalón de mezclilla bien plegado, mostrando sus atributos, este es un obstáculo para que los que vienen, los adoradores, distraigan la atención en el objetivo primordial que tenemos, de adorar a Dios. No tengan miedo, hermanos diáconos. Y tú, hermano, también que sirves a Dios de manera amorosa, hermano, te invitamos para que el próximo domingo vengas modestamente, decorosamente, arreglada. ¿De acuerdo, hermanos? Estamos viendo, si nosotros somos de la iglesia presbiteriana, tiene que ser esa. Incluso, hermanos, en esto mismo, bueno, Dios sabe que yo lo he hecho. A veces es un poco complicado, ¿no? Con las señoritas y eso. Me he tenido que acercar a algunas de mis hermanas que yo considero más maduras. Hermana, me ayudas, por favor, dile a la hermana que tenga cuidado, que al menos se siente bien. Bueno, inmediatamente avísanos, hermano. El hermano se molestó, yo creo que no acerqué correctamente a ella o a él, pero no nos hace caso. Entonces, hermanos, comenzamos en la aplicación de disciplinas o sanciones o amonestaciones. Es amonestación, sanción y disciplina de la iglesia. ¿Sí, hermano? Pues, hermanos, ni tampoco quiero decirles estas palabras: oye, no lo hagas nada más en el templo, porque ¿saben qué? Es un problema de los hermanos o hermanas, hermanos y hermanos, que voy como un santo aquí en la iglesia y cuando salgo me transformo en un demonio. Allá sí uso todos mis vestidos bien plegados, pero cuando voy al templo me visto de monja. No es así, hermanos, porque tu vida cristiana no puede dividirse. Soy cristiano en el templo y afuera en el mundo soy no cristiano. ¿Alguna pregunta, hermanos? De una vez que lo aclaremos, porque si estoy haciendo muy severo, a lo mejor me falta la táctica para decirles, pero la vida cristiana es la observancia tanto en la casa de Dios como en cualquier lugar que Dios nos conceda pararnos, hermano. Sí, hermano. Fíjate que alguna vez en una iglesia de aquí de Toluca había un hermano que justamente criticaba mucho que las hermanas traían mucho tacón o que la falda o eso. Y le digo, hermano, ¿ya viste cómo vienes? Vienes de playera, de jeans y tenis. ¿Ya viste cómo vienes? Yo quisiera que algún alumno que ya esté por egresar o ir a hacer su examen profesional se vaya de tenis, de jeans. ¿Será bueno que así se pare? Yo creo que, hermanos, venimos ante el Rey de Reyes, al Creador de los cielos y de la tierra, y debe haber sumo respeto al venir a la casa de Dios, hermano. Hay camisitas de 100 pesos. Sí, hermanos. Por eso, hermanos, les recomendamos, si a veces nos critican, tú vistes como presbiteriano, de corbata. Hermanos, yo vengo a presentarme ante mi Dios, ante mi Creador, y no trato para presumirles. Ustedes han visto que este saquito pues es la que siempre casi traigo, ¿no? Pero, hermanos, ese es mi deber, hermanos, venir ante nuestro Dios. Entonces no vengan como cualquier cosa. Si a veces cuando les pide sus jefes de trabajo, oye, vas a dar una presentación de tu trabajo, ¿acaso van de una manera como ustedes se les da la gana? Dice, voy a ir lo más presentable posible porque van a estar mis compañeros de trabajo, mi jefe, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto más venir ante la presencia de Dios, presentarnos ante el soberano? Hermanos, no lo hagas con esa displicencia. Hazlo bien, con el honor que Dios se merece. Y también es parte del trabajo de los diáconos, de vigilar el orden y la disciplina. ¿Sí, hermana? Bueno, yo pienso también justamente en eso del orden y la disciplina. Uno como padre también tiene la responsabilidad
hijos, que nuestros hermanos diáconos pues también tienen, pues se les debe de respetar un poco, ¿no? Porque de hecho no sé si se han dado cuenta, bueno, mucho, si se han dado cuenta, de repente mi papá se para allá atrás, porque pues, desgraciadamente los jóvenes, hay niños que salen mucho, y el hermano Suriel y el hermano Israel se han acercado con ellos a decirles que no salgan y no hacen caso, ¿no? Entonces mi papá, yo recuerdo que le dijo a mi esposo, es que pues, por eso tienes no que quieren a decirles, tu papá, porque es el logro. tienen que decirles, ¿no? Ustedes como diáconos, pues que no estén saliendo, es No, su bueno. obligación. Y ellos le dijeron, es que ya les dijimos y no nos hacen caso. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios, hermanos, tienen al consistorio. A ver, hermanos, a tal fecha, y en esta ocasión, terminando, ¿verdad? ¿Qué hacemos, hermanos? Hermanos, llamarlo, y va con una amonestación, y el hermano que no quiera vivir en esa vida santa y piadosa, pues la verdad, hermanos, el último proceso de la iglesia es la expulsión de la iglesia, porque no anda desordenadamente y desalineadamente, no solamente en su forma de vestir, en su testimonio, todo lo que hace en esta vida también debe ser sancionado, hermanos. Bueno, también es deber de los diáconos conseguir personas, guardatemplos, responsables y cuidadosos, y supervisar la labor de estos, con el fin de que el templo y todas sus partes, salones, clase, oficinas, comedores, se mantengan siempre limpios y ordenados. No llegamos a esa etapa, pero llegará un momento que hoy es necesario un guardatemplo, para que el templo esté primero guardado, porque hay muchos rateros, ya nos robaron en este caso, pero también que esa persona sea ordenada, limpia de todos los bienes que tiene la iglesia y los enseres también de ellos. Sí, hermanos, aquí me voy a quedar en el quinto punto: colaborar con los ancianos y pastores con toda diligencia y buena disposición en el desarrollo espiritual de los miembros de la iglesia, de acuerdo con el precepto bíblico con respecto a ellos. Hechos 6 del 8 al 10 y capítulo 8 y 5. Abran la palabra de Dios, vamos a ver Hechos 6. Hechos 6. Hechos 6 del 8 al 5. Permítame leer del 8 al 10. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantaros entonces, ¿quién era Esteban? Uno de los diáconos, elegidos anteriormente en el versículo 5. Dice: levantaros entonces uno de las sinagogas que se llamaba de los libertinos, y sireneos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bueno, aquí vemos la plenitud del Espíritu Santo de Dios en la vida de Esteban, pero ven el versículo 3: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, ¿qué dice? De buen testimonio, no peleoneros, no, ¿qué más? Contenciosos, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué implica eso? Que la influencia de la palabra de Dios sea tan poderosa en su mente y que actúen de esa manera, con la influencia de la palabra de Dios. Y de sabiduría, es decir, no la sabiduría que sepan hacer cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo infinitesimal, la sabiduría que deben observar para agradar a Dios en sus vidas, los cuales pongamos en esta obra. Y dijeron los apóstoles: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En cierto sentido, ¿cuál es el cargo primordial de los ancianos en una iglesia? Oración y enseñanza de la palabra de Dios. De tal manera que los ancianos no estén poniendo de pretextos: ay, es que yo no puedo, no tengo tiempo. Porque el trabajo de los diáconos les hará una carga más ligera, para que los ancianos tomen la predicación de la palabra de Dios, evangelicen, oren por la iglesia, visiten también a los hermanos. Por eso les decía la importancia que tiene estudiar qué trabajo deben ser los ancianos y qué trabajo deben ser los
Oigamos, es que bueno, es muy interesante volver a hacer un instituto acerca de los ancianos. ancianos. Fíjense, para los que no sabían, no voy aquí como abriendo boca. Escuchen, hermanos, escuchen. Espérenme, hermanos, tengan paciencia. Ahorita. Uy. Está en la otra parte del libro. Es que algunos se preguntan, oigan, hermanos, y los ancianos nada más están aquí para regañar y para llamar la atención y disciplinar, ¿o qué más van a hacer los ancianos? Y dice aquí acerca de los ancianos, capítulo 10, ¿no? A ver, capítulo 10, porque hay muchos que preguntan, ¿y qué los ancianos pueden casar? Los hermanos pueden impartir Santa Comunión, y encontramos aquí precisamente en la Constitución. Aquí está, permítanme, hermanos. Tengan paciencia, hermanos, yo estoy... Mientras nada más como comentario, hay dos pasajes en la Biblia cuando hablan de la llenura del Espíritu, para justamente esta parte de Esteban, de que estaba lleno del Espíritu. Una que dice, sí, es el Espíritu, y al mismo tiempo es la persona que está empapada, que trae en las venas la palabra de Dios. La influencia de la palabra. O sea, el diácono debe seguir estudiando. Así es. Debe hermano. seguir preparándose, debe seguir memorizando. Ok, hermanos. Capítulo 13, artículo 87. Los ancianos de la iglesia tienen la misma autoridad y los mismos derechos y privilegios en los cuerpos eclesiásticos que los pastores o ministros de la palabra. ¿Saben cómo piensa la iglesia? ¿Cómo piensa? ¿El pastor está por arriba? Ya llegó la autoridad de los ancianos. O ya llegó, exacto. Dice aquí, escuchen esto, también con respecto a lo que puede ser un anciano. Con autorización del presbiterio podrán impartir la bendición al pueblo de Dios, oficiar los sacramentos, oficiar en la celebración de matrimonios y cultos fúnebres. Eso es lo que puede ser un anciano, hermano. Porque uno dice, ¿y esto no lo puede ser el anciano? Sí, solo es meter una carta al presbiterio. Solicitamos la autorización, el permiso para que el anciano Rubén Flores oficie la boda de Isidro, ¿sí? O imparta la Santa Comunión. Pero la iglesia está acostumbrada siempre a como a ver que, hermanos, es más, gracias a Dios que aquí no hay un podio y yo diga, yo soy aquí el que... Y es que a veces el anciano, soy igual que ustedes, por no tomar cargos extras, como que no quiere hacer pues más de eso, ¿no? Ahorita, hermana Luisa, permítanme, ¿saben qué, hermanos? La ley de Dios dice, el que quiera ser mayor entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. No es como en la empresa, está el director de planta, el gerente de planta, el jefe y el supervisor. Hermanos, aquí, gracias a Dios que estamos en el mismo piso parejo. Y si yo quiero ser más grande entre vosotros, yo seré el primer servidor de ustedes, hermanos. De otra manera estoy descalificado, hermanos. Se los digo de todo corazón, hermanos. Hermana Lucha, adelante. Bueno, es que yo creo que ahí también, yo en algún momento que le preguntaba esta situación, y alguien que no es cristiano, me decía que porque entonces eran solamente ustedes pastores y porque ellos traen la jerarquía, ¿no? Y yo encontré un pasaje bíblico que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos y en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, yo creo que este es el fundamento base de que ustedes no tengan una jerarquía en cuestión del pastor y de los ancianos, ¿no? Porque yo no encontré ningún otro que diga que había diáconos efectuados como por jerarquía, ¿no? Porque fíjense, hermanos, sí, ahorita, porque fíjense, hermanos, les voy a contar tristemente lo que estaba pasando en una reunión que asistí. A todos los pastores les pusieron mesas arriba en el púlpito y todo lo demás abajo. Le doy gracias a Dios por la vida del hermano Daniel. A ver, ¿esos qué hacen allá arriba? Bajen todas las mesas aquí
¿qué se van a sentir potentados? Bajar todas las mesas y quedamos en el mismo piso, hermanos. Gracias por la vida de los hermanos. Justamente dice obispos y diáconos, o sea, son dos funciones. Y la imposición de manos no es imposición para pastor y para anciano, o sea, obispo es lo mismo, es lo mismo. Sí, hermano, o sea, es lo mismo, pero esto lo vamos a ver en otro estudio. Okay. El trabajo del pastor y el trabajo del anciano. Nos quedamos en el quinto punto de los deberes principales de los diáconos. Vamos a orar a Dios. Creo que hay un himno que cantar, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. A ver, muchachos, ¿me acompañas? Sí. Quiero hacer la oración a Dios, nos ponemos de pie y vamos a cantar este himno. Padre Celestial, primeramente te damos gracias por tan grande honor, tan grande privilegio de hacernos tus hijos, no porque nosotros hayamos tenido el derecho, sino fue por pura misericordia tuya llamarnos a tu amado redil. Y gracias, Señor, porque qué confianza más maravillosa, aunque lo hacemos con toda la responsabilidad de reverencia de llamarte Padre. Permite, Señor, que nuestras vidas den honor a tu nombre, a tu persona, y que seamos hijos humildes. Quita de nosotros la soberbia, el orgullo, y que estemos dispuestos a servirte. ¿Cómo? Sirviendo a tu iglesia, sirviendo a nuestros hermanos. Bendice a nuestros diáconos que has elegido en este lugar. Cólmalos de tu bendición, Señor, tanto en su vida espiritual primeramente, en sus familias, pero también en su vida secular. Dios Santo, estas cosas te las rogamos, te las imploramos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.